7 de la mañana con 25 minutos y como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo Luis Altamirano. Él es excomandante del Ejército. Muy buenos días, general. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Y quisiera empezar preguntándole cómo ve usted lo que sigue ocurriendo en el sistema carcelario, estas masacres. ¿Cómo entenderlas? Buenos días. Andrea, buenos días. De igual forma, un saludo a Lautaro, un saludo a todas las personas que en este momento nos ven. Bueno, los ecuatorianos vemos con preocupación. El sistema carcelario históricamente ha sido afectado por elementos como hacinamiento, problemas de estructura, tanto en la calidad como la cantidad, problemas también en la calidad de los guías penitenciarios, y no solo en el número, sino también en la capacidad y en los recursos que ellos disponen. Hay problemas de corrupción, hay problemas de violencia frente a las personas que están privadas de la libertad. Sin embargo, aquí hay 4 elementos innovadores que prácticamente se presentan durante este tiempo, y el uno de estos es la violencia desmedida con la que se vienen produciendo una serie de actos en las cárceles a partir especialmente del 2021. Esta violencia también se suma la cantidad de personas que son privadas de su vida y también afectadas de la integridad física, y a esto también tenemos lo que es esta mediatización. Hay una viralización de imágenes que a la final produce, yo diría, un cuarto efecto, que es justamente una pérdida de la sensibilidad en la sociedad, porque ya estos eventos nosotros los estamos viendo como que se trataran de eventos cotidianos. Ahora, general, la corrupción dentro del sistema penitenciario ha existido desde hace muchos años, pero la violencia que usted menciona, la violencia desmedida, con cuerpos mutilados, decapitamientos dentro de una cárcel, es algo que a muchos les parece nuevo. Creo que es así en general. ¿A qué se debe esta violencia ya excesiva que estamos atravesando? Bien, no podemos nosotros desconocer cuál es la situación de la influencia que se tiene por parte de las organizaciones criminales y sus nexos que tienen con organizaciones de naturaleza local. En el país lo que tenemos son redes de organizaciones criminales y lógicamente también otras organizaciones criminales que son menores, pero que tienen estrictamente nexos a través de los nodos de estas redes. O sea, no podemos comparar a nuestras bandas criminales, lastimosamente decir bandas, nuestras bandas, las bandas que operan aquí, no podemos compararlas con los carteles mexicanos o colombianos de antaño. No es comparable. Aquí hay que tomar en cuenta de que una cosa es una organización jerárquica en donde hay una estructura de naturaleza vertical. Este ya no es el estándar para operar. Una de las formas de eludir justamente a los organismos de justicia es a través de la segmentación en la cadena de producción. Y para eso las organizaciones criminales se articulan en una serie de nodos en donde tenemos aquí operadores. Entonces comparar, por ejemplo, en un momento determinado a quien era Norero con Pablo Escobar, pues hay una diferencia abismal en eso, en tanto de la funcionalidad que cada uno de ellos tenía en estructuras que son naturalmente diferentes. General, pero más allá también de este diagnóstico, ¿cómo entonces de enfrentar a lo que está ocurriendo en el sistema carcelario? ¿Cómo está funcionando también el sistema de inteligencia que nosotros tenemos dentro del Ecuador? Hay una serie de deficiencias en el sistema carcelario. Nosotros hemos visto pasar en este momento 6 directores, a pesar que son 5, pero son 6 periodos de gestión. Entonces tenemos un promedio de 1 cada 3 meses. Y cada uno lógicamente vendrá con su equipo y tendrá también sus propias visiones, y esto no ayuda a generar una política pública en el área carcelaria, más allá de la eficiencia de una política de seguridad, de una eficiencia que existe en una política penitenciaria específicamente. ¿Es suficiente en ese aspecto solo tener al SNAI, seguir manejando el sistema carcelario solo con el servicio que presta el SNAI? Mira, es que el problema del sistema carcelario no es simplemente la pena retributiva de la privación de la libertad. Si esta no envuelve, por ejemplo, asuntos que están relacionados directamente con lo que es la situación de la rehabilitación y reinserción, no ganamos nada. Se está trabajando en el área de seguridad, pero se está generando problemas a futuro. Se está buscando, por ejemplo, en este momento, el incorporar 1.300 a 1.400 guías penitenciarios en procesos de formación reducida,
Es decir, estamos mandando novatos a enfrentar situaciones altamente complejas. Entonces no estamos entendiendo de que habían otro tipo de soluciones. Tenemos una mirada muy policial del problema. El momento que usted puso el último director del SNAI, inclusive algunas semanas venía cumpliendo 2 funciones. Y desde una mirada exclusivamente policial del tema, en donde también la influencia de la ausencia de una verdadera inteligencia penitenciaria que se relacione a los problemas que existen de seguridad en la penitenciaría y que no utilice como fuente de información a los reos por la situación que se está dando en las cárceles, lógicamente va a desatar estos niveles de violencia y barbarie que hemos visto. Entonces, general, si entendemos bien, quizás el ejército debería participar más activamente también en colaborar con este tema carcelario. ¿Considera usted que ese sería el camino? Mire, yo no creo que el camino es militarizar la seguridad ciudadana. Estamos frente a un déficit de recursos. Estos recursos tienen que ser cubiertos. Sin embargo, los anuncios que viene haciendo el gobierno, a todas luces, lo que nos está mostrando es que los anuncios no se compadecen con las realidades presupuestarias. Porque, en primer lugar, se dice que se va a incrementar un pie de fuerza importante. Aquí estamos hablando de 30.000 policías, pero solo la incorporación de 7.500 policías equivale en términos salariales y en términos de alimentación, y no hablo de equipamiento ni gasto operacional, a todo el presupuesto del sistema carcelario nacional, e inclusive con 25 millones de dólares adicionales. Es decir, no estamos hablando de poca cosa. Entonces hay que orientar el trabajo en funciones fundamentales. Función judicial, unidad de análisis económico y financiero, que este año ha recibido un gasto de inversión de $49.600. Inclusive los televidentes van a pensar que me he equivocado, pero son valores que asustan. Y lo que son las fuerzas del orden. Ahí en las fuerzas del orden, cuando uno revisa el presupuesto de la Policía Nacional, se encuentra que la inversión de este año ha sido apenas del 1% del total de ese presupuesto, que es de 13 millones, que todavía ni siquiera se ejecuta en su totalidad porque hay una incapacidad de gestión. Entonces tenemos un presupuesto en donde el 95% está en una carga salarial, el 4% está en bienes y servicios de consumo y apenas del 1% en el crecimiento de la calidad y de los bienes y recursos que debe disponer la Policía Nacional. Hay expertos, general, que sugieren que lo que ocurre en las cárceles, al interior de las cárceles, se refleja también en el exterior, y es ahora que se pone sobre la mesa una consulta popular en donde se le preguntaría a la gente esto en caso de ser aprobada, que los militares se unan también a estos operativos que realiza actualmente la Policía Nacional. ¿Cómo ve usted esto? ¿Es pertinente también que los militares salgan a las calles? ¿Es pertinente, y digo, por la educación también que ellos tienen, que evidentemente es diferente a la de un policía nacional? Mire, cuando existe un déficit de recursos, cuando se entra en una situación de crisis, se toman medidas emergenciales. Esas medidas emergenciales en el país se amparan en lo que se conoce los estados de excepción. Ahora, normalizar el empleo de una fuerza militar en el área de la seguridad ciudadana, pese a que se menciona que vinculado exclusivamente con el narcotráfico, o el crimen organizado más bien, es muy riesgoso. Entonces, yo creo que hay que corregir este déficit de recursos, hacerlo de una forma inteligente, hay que balancear, racionalizar. Esto no se trata solo de incrementar una cantidad de efectivos, se trata de incrementar, por ejemplo, lo que son material, equipamiento, tecnología, infraestructura. Es decir, es un problema altamente complejo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el sistema carcelario actualmente, de los 127 millones de dólares que se presupuestó para el sistema carcelario, 30 millones son apenas para gastos de inversión. Y yo le mencionaba, inclusive los gastos de inversión del sistema carcelario, bastante limitada la gestión, porque hasta lo que yo pude revisar, no había un nivel de ejecución que sobrepasaba el 10%. Entonces estamos viendo limitaciones en la capacidad de gestión, pero estamos viendo también limitaciones en los recursos presupuestarios, y si nosotros vemos a futuro, tampoco hay un crecimiento exponencial de los recursos del Estado para atender estas decisiones que el día de mañana nos van a traer
nuevos problemas. Pero, por ejemplo, destinar recursos para la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad sería viable o, mejor dicho, repotenciar más la cárcel de La Roca y enviar ahí a los cabecillas. Esa podría ser una solución emergente, como usted lo ha mencionado, general. Sí. O sea, mire, pueden ser alternativas, pero cuando se tiene una política pública que vaya a balancear los diferentes elementos que van a influenciar en alcanzar el objetivo y las metas que se establezcan, bueno, bienvenido sea. Pero mire, si tenemos, por ejemplo, otros elementos que nos pueden ayudar, tenemos un populismo punitivo. Si nosotros solo revisamos la correlación que existe entre la prisión preventiva y el nivel de hacinamiento, vamos a encontrar inclusive datos muy similares. En el 2018, la prisión preventiva, quienes estaban detenidos por prisión preventiva, era el 34% de los reclusos, y el hacinamiento estaba justo en 34%. En el 2019 los dos valores subieron aproximadamente a 36%. En el 2020 estuvo en 28-29% el nivel de hacinamiento y la prisión preventiva estuvo en 38%. Ahí hay una diferencia. Entonces, se tiene que hacer reformas. Tenemos una visión exclusivamente de sanción, de castigo. Por ejemplo, hay infracciones de tránsito que podrían ser retributivas a la sociedad a través de trabajo comunitario o programas inclusive de desintoxicación o programas de convivencia social obligatorios. Entonces, esas son algunas de las alternativas. Pero si tenemos una visión de que el problema del crimen organizado es solo el narcotráfico, también es reducido. Si tenemos una visión que el problema de la violencia solo es crimen organizado y no desconocemos la violencia que se da por una base social que no encuentra oportunidades, que viene de la pobreza y que se llama delincuencia en común, sin ánimo de criminalizar la pobreza, bueno, no estamos entendiendo el problema y estamos frente a un círculo vicioso que no se va a detener. Usted hablaba también del presupuesto general. Para ello, ¿usted cree que es necesario volver a tener una especie de Ministerio de Justicia como tuvimos en años pasados para poder administrar de mejor manera el sistema carcelario en su integralidad? Mire, siempre es importante el que exista rectoría. Cuando se eliminaron 3 ministerios que cumplían una función sumamente importante, el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, se eliminó la rectoría en esas áreas. ¿Qué sustituyó a la final toda la problemática de manejar un sistema tan complejo? Un gabinete sectorial de seguridad que estuvo liderado hasta hace pocos meses, diríamos, por el sector defensa. Una visión miope y equivocada del manejo y la gestión de la seguridad en el país. Ahora, restituir instituciones no es fácil, porque no es cuestión de firmar un decreto. Así es. Ahí había experiencia, ahí había capacidad, ahí había una inversión. Y el tiempo es uno de los elementos que como recursos no se puede acumular, nadie puede ahorrar tiempo. Ahí se perdió tiempo. Entonces yo creo que hay que despolitizar esta visión que se tiene sobre la seguridad, porque vivimos de narrativas y discursos como los que hemos visto, yo diría, en los últimos meses, en donde se utiliza la demagogia, se utiliza el miedo a la sociedad, se utiliza el prejuicio, se utilizan las emociones, con la finalidad de decir que esta es la primera vez que se está combatiendo el narcotráfico. Y no es así. Mire, hay una serie de elementos que hay que analizar en términos del contexto estratégico internacional y del contexto que vivimos nosotros en el país. Muy bien, un tema largo y álgido de tocar, se nos queda corto el tiempo, pero le agradecemos nuevamente por estar en esta mesa de trabajo, 7 de la mañana con 39 minutos. Nosotros nos encontrábamos con Luis Altamirano.